Y vamos a hablar ahora un poco de las repercusiones económicas que han dejado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y es por eso que lo tenemos aquí en José. Alejandro Pegoraro, nuestro columnista económico. Ale, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Y no es la canción. Hola, ¿qué tal José? ¿Qué tal Denise? Bueno, es un día complicadísimo en términos económicos a partir del resultado adverso que tuvo el gobierno ayer. No, en la previa se esperaba que quizás el peronismo se alce con la elección en la provincia de Buenos Aires, pero no se esperaba la magnitud en la diferencia, ¿no? 14 puntos porcentuales de distancia entre la lista del peronismo con el oficialismo. Y esto repercute, ya desde anoche arrancaron las repercusiones en el mercado y hoy empiezan a profundizarse. Entre otras cosas, ¿qué estamos viendo? Ya anoche, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales, los movimientos de los dólares, el dólar cripto particularmente, que es el que opera las 24 horas, ya mostraba un alza importante, ya estaba en ese momento en 1.470, cuando había cerrado el viernes más cercano a los 1.400. Hoy a la mañana, previo a la apertura de mercados aquí en la Argentina, ya las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ya mostraban caídas de hasta el 15% en algunos casos, sobre todo el sector bancario. Y cuando abrió el mercado aquí a las 10 de la mañana, vimos un dólar disparado a 1.450, 1.460, dependiendo de qué tipo de dólar estemos hablando, que son subas de entre un 5 y un 7%, acciones argentinas que están derrumbándose hasta el 20% en algunos casos, y caída de los bonos argentinos con legislación extranjera, no los que cotizan en Nueva York, que van de más o menos entre un 7 y un 9% con su consecuente disparada del riesgo país, que volvió a superar los 1.000 puntos, está en torno a 1.100 puntos, algo que no sucedía desde abril de este año, previo a la reforma del esquema cambiario, ¿no? Por lo tanto, hoy la mirada está puesta en justamente cómo va a seguir la reacción del mercado respecto a la elección de ayer. Lo que está en juego, lo que está en duda es la sostenibilidad del programa económico del gobierno, algo que el mercado vino apoyando en el último tiempo, por lo menos desde que asumió este gobierno, con algunas volatilidades, pero que venía apoyando, y hoy está en duda que sea sostenible y que pueda de alguna manera continuar aplicándose este modelo económico, por lo que eso genera justamente caída en bonos, caída en acciones, una disparada del tipo de cambio. Y quizás un poco lo que estamos expectantes a ver qué pasa el día de hoy es si el dólar termina creciendo al punto de superar el techo de la banda cambiaria, ¿no? Recordemos que la Argentina tiene un esquema de bandas, que flota el dólar entre dos bandas. Si el dólar se va por arriba de la banda inferior, que hoy es de 1.470, o sea, está muy cerca ahí de superarla, el Banco Central va a tener que empezar a intervenir usando dólares de la reserva para poder bajar ese precio. Entonces, hoy está en juego no solamente la reacción del mercado, que ya vemos que está siendo altamente negativa, sino la capacidad que tiene el Banco Central por un lado y también el Tesoro por otro, de intervenir con dólares para que no haya una disparada en el tipo de cambio y con sus consecuentes impactos posibles, por ejemplo, en el sistema de precios, ¿no? Así que estamos en un escenario altamente negativo, con un riesgo de volatilidad muy grande y con posibles efectos que del mundo financiero pasen a la economía real naturalmente y que impacte no solamente en la actividad económica, sino también, por supuesto, en el día a día y el quehacer de cualquier trabajador, cualquier ciudadano, ¿no? Ahora, con esta caída que bien mencionás, ¿no? Caída de bonos, de acciones, lo que tiene que ver en el mercado argentino ahora, ¿cómo también se traduce de alguna manera en el mercado, ¿no? En las miradas internacionales? ¿Se puede traducir de alguna manera como fuera de inversiones, una especie de alejamiento para aquellas empresas que quieran invertir aquí en el país? Bueno, sí, efectivamente, todo esto es un reflejo de esas consecuencias y de los riesgos que tenemos de que, por ejemplo, ¿no? Si de repente había inversiones en curso o proyectos de inversión que podían llegar a canalizarse en este año, bueno, todo se pone de alguna manera en freno. Cuando hablamos de caída de acciones, por ejemplo, lo que básicamente estamos diciendo es que una empresa vale menos y ese menor valor de una empresa en el mercado también genera menor nivel de actividad por parte de esa empresa. Supongamos, a ver, el sector bancario, por ejemplo, hoy lidera las caídas, pero también hay caídas en el sector de la industria. Una industria grande que de repente ve una caída muy fuerte de acciones, naturalmente pone en freno cualquier intento de desarrollo, de avance, que al mismo tiempo podría ser generador de puestos de trabajo, podría ser generador de mayor actividad económica, de una dinámica, digamos, de derrame sobre el resto de la economía. Eso se pone en freno como mínimo en este contexto tan volátil. Y por otro lado también lo que tenés, que en línea con lo que hablábamos antes respecto a los bonos y al riesgo país, tenés un distanciamiento respecto a las posibilidades de la Argentina de salir al mercado internacional de deuda, por ejemplo, que era el objetivo del gobierno nacional,
cuando el riesgo país empezó a bajar entre 700, 600 y llegó a tocar incluso los 500 puntos, se abarataba en la toma de crédito internacional y también se abrían las posibilidades justamente de salir al mercado, algo que no hace la Argentina desde el 2017. Y ahora con esta situación que ya viene, en verdad, viene siendo un arrastre las últimas 2 semanas como mínimo, y que con lo que pasó ayer hoy se fortalece el deterioro, bueno, estamos más lejos todavía para el Estado Nacional de salir al mercado internacional de deuda, por ejemplo, pero también estamos en un momento en donde inversores privados internacionales están mirando de reojo qué tan saludable es la Argentina para continuar invirtiendo. De hecho, hace 3 días atrás, un banco americano muy importante, Morgan Stanley, afirmaba que el plan económico argentino seguía estando medianamente saludable y sostenible y recomendaba a sus clientes en seguir comprando bonos argentinos. Hoy a la mañana nos encontramos con un informe posterior, ¿no?, al resultado electoral del día de ayer, donde recomendaba salirse de las posiciones argentinas, se le conoce, ¿no?, de dejar de invertir, dejar de comprar bonos argentinos a raíz de este escenario. Todo eso obviamente que repercute, repito, en el frente macro, en el frente financiero, pero al final del día también los efectos y las consecuencias de esta situación se terminan observando en el mediano plazo en la economía real, ¿no?, en la actividad económica que se frena, que de hecho ya viene frenándose, pero hay riesgo de que se acelere ese freno, de que sea cada vez más fuerte, y todos sus impactos, naturalmente hablando, en términos de empleo, de proyectos de inversión, en términos incluso de salarios también, digamos, cuando vamos derramando eso a la economía real, lo que en definitiva estamos en un riesgo de volver a tener una economía que se estanque nuevamente, luego de haber tenido un par de meses, sobre todo a final del año pasado, que empezó a recuperarse, se estancó un poquito a principios de este año y ahora estamos en proceso nuevamente de un riesgo de caída y obviamente, repito, ¿no?, esos impactos que se traducen luego en el día a día de la gente traducido en menor calidad de vida, ¿no? Ale, hace un ratito lo escuchábamos al presidente y comenzó dando una autocrítica, o por lo menos que iban a evaluar lo que hicieron en este último tiempo, pero después habló desde la parte económica que no se iba a modificar el rumbo y que iban a redoblar los esfuerzos. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para poder comenzar a resolver esta situación? Bueno, las herramientas de hoy, en función del conflicto que tiene hoy el gobierno, básicamente es quemar dólares, ¿no? El gobierno está anclado en un tipo de cambio muy pisado que de alguna manera contiene o evita, mejor dicho, que la inflación se vuelva a disparar y que se mantengan niveles como lo que estamos observando en los últimos meses del 2% aproximadamente. Lo que quiere evitar el gobierno es que haya una fuerte demanda de dólares que haga crecer el precio del dólar y que se traslade eso luego a los precios y que hagan crecer a la inflación. Entonces, hoy la herramienta que tiene el gobierno son los dólares que tiene para poder hacer frente a ese intento de corrida y que el precio del dólar no se dispare. Son herramientas limitadas. Hoy, por ejemplo, a ver, el Tesoro Nacional, que de hecho la semana pasada, por ejemplo, el secretario de Finanzas de la Nación dijo que el Tesoro iba a empezar a comprar o intervenir en el mercado de cambios, no el Banco Central, sino el Tesoro. Hoy tiene aproximadamente 1.200 millones de dólares el Tesoro para poder intervenir en el mercado de cambios, es decir, para intervenir, para evitar que suba el precio, ¿no? En paralelo con eso, el Banco Central tiene reservas para intervenir si el dólar supera la banda superior que hablábamos al principio. Pero son herramientas limitadas porque los dólares no son demasiado abundantes en la Argentina, ¿no? Entonces, el riesgo que hoy incluso muchos analistas de mercado están viendo es si de repente el impacto es demasiado fuerte a partir de lo que pasó ayer y el gobierno tiene que recurrir a una intervención del dólar muy fuerte y quizás que más toda tu disponibilidad actual en muy pocos días. Y ahí estamos en otro problema bastante más importante, que es justamente ver si se frena o no se frena una eventual corrida cambiaria. Eso por un lado. Por el otro lado, a ver, Milei fue muy claro, como vos decías, José, el rumbo se ratifica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el frente fiscal, es decir, ese objetivo de equilibrio fiscal, se va a fortalecer seguramente con más ajuste del gasto público, más aún del que ya veníamos observando, con el fin justamente de continuar mostrando la bandera del superávit fiscal, del déficit cero, y que eso de alguna manera sea como una especie de punto de partida para el equilibrio en términos de inflación y para el equilibrio en términos del frente macroeconómico. Es difícil de alguna manera conciliar la profundización del rumbo económico con esa autocrítica de, bueno, a ver qué hicimos mal para que nos vaya mal en la elección.
Lo que yo entiendo del mensaje del presidente ayer fue que el programa económico, el programa de gobierno no se toca porque ellos siguen convencidos de que es algo que el argentino, los argentinos valoran, que quizás eso ponemos en duda, pero lo que va a cambiar es la estrategia política, no desde el punto de vista de la gestión de gobierno, sino del armado electoral, que me parece que un poco el metamensaje de Milei ayer tiene que ver con eso, con el armado, el fracaso en el armado bonaerense, con un par de figuras que hoy están en discusión, con candidatos que no eran reconocidos, que no tenían visibilidad y que no traccionaron el voto, claro. Y entender quizás que la figura de Milei o el sello partidario de La Libertad Avanza no era suficiente para tener el apoyo electoral que el gobierno creyó tener. Por supuesto que se abre un interrogante ahora de qué tanto la provincia de Buenos Aires es representativo lo que pasó ayer, digamos, al resto del país. Ahí Milei también dijo algo que me parece que es importante tenerlo en cuenta, que dijo que en la provincia de Buenos Aires, dado que se nacionalizó la elección y que el gobierno provincial incluso puso todas las fichas en esa elección, usando todo el aparato del Estado, podemos interpretar que lo que consiguió el peronismo ayer es una especie de techo electoral cuando lo trasladamos al resto del país, mientras que el desempeño electoral que tuvo La Libertad Avanza es más bien el piso, porque en otras provincias puede crecer todavía más. Digamos, eso cuando lo proyectamos a octubre, algo de cierto puede haber un poco en eso, considerando que hay muchas provincias con un volumen electoral menor, pero que parecería ser que tienen bastante más, un grado, mejor dicho, bastante mayor de apoyo al actual gobierno. Entonces, cuando trasladamos eso a octubre, bueno, posiblemente el escenario sea muy distinto. Ahora, Ale, te corto y varias cosas para analizar. Primero, bien mencionabas, ¿no? El tema de la estrategia que puede cambiar Milei con respecto al electorado, cambiar en ello. Después el tema ajuste. Milei lo que apuntaba quizás un ajuste más severo comparado con Macri, por ejemplo, que fue más light, si bien lo mencionaba el presidente. Pero también el tema de la macroeconomía. Hoy, esta mañana, hablaba Guillermo Francos, el jefe de gabinetes, que decía quizás nuestra macroeconomía, lo que estamos apuntando, no se traduce a la microeconomía, es decir, a la gente común, el andar, no se llega a fin de mes o a la quincena incluso. Entonces, de acá ponele a octubre, ¿da el tiempo de cambiar estas herramientas económicas para cambiar un poco el plan económico que mencionabas que no está tan sólido? ¿Le dan esa herramienta? ¿Puede cambiarlo? ¿No le da el tiempo? El tiempo es escaso. Es muy difícil que vos hagas algo hoy que tenga un impacto directo y muy visible para octubre. Ahora, yo ahí te hago un agregado. Eso lo dijo Guillermo Francos, que es la persona más política y que entiende los costos políticos de una gestión de gobierno en una elección. Sí. En mente de Milei o de Caputo, de Toto Caputo, yo no creo que haya esa reconversión del programa de gobierno, de decir, bueno, basta con la macro y empecemos a enfocarnos en que la micro mejore. Creería que por ahí no pasa la estrategia del gobierno, repito, por la figura de Milei y la figura de Caputo principalmente y la del equipo económico, porque para ellos profundizar el plan de gobierno actual es reforzar todavía más los aspectos de la macro bajo esa especie de convencimiento de que el equilibrio macroeconómico va a redundar en una mejora en la economía real, en la microeconomía, que es algo que todavía no lo estamos observando, pero que mantienen el mensaje desde el día 1. Entonces, ¿qué dice Milei o qué dice Caputo? Si reforzamos el ancla fiscal, que es justamente el superávit, eso en el corto, mediano, largo plazo va a repercutir en el nivel de actividad económica y por ende va a repercutir en mayor empleo y por ende va a repercutir en mejores salarios, entre otras cosas. El convencimiento de ellos es muy fuerte al respecto de eso, mientras que Guillermo Franco quizás, como te decía, tiene una mirada un poco más política de cómo impactan las medidas de gobierno en un escenario electoral y por eso mira más quizás el corto plazo. Ahora, esta discusión tampoco es nueva, digamos. Ustedes recordarán que en su momento Mauricio Macri hablaba del crecimiento invisible, es decir, que la economía mostraba mejoras que no se traducían en el día a día de los trabajadores. Ahora estamos en un proceso bastante parecido, donde los indicadores económicos, no todos, pero gran parte de ellos, dan números que son positivos, pero eso no repercute en la calidad de vida de la gente, porque el salario sigue estancado en relación con los costos de los hogares que creció, porque el empleo todavía sigue reduciéndose y no hay un panorama de mediano plazo donde se vean mejoras en ese sentido y un montón de otros indicadores más. Entonces, el tiempo, y vuelvo a tu pregunta original, tiempo de acá a octubre para cambiar no tienen demasiado. Voluntad o convencimiento para hacerlo me parece que tampoco. Ale, la última, te hago una muy cortita. En la economía del hogar, lo que pasó hoy, ¿cuánto tiempo se tiene que mantener para que impacte, por ejemplo, en los precios del supermercado?
Bueno, el movimiento del dólar va a ser la clave para eso. A ver, hoy puede el dólar terminar, vamos a suponer, ¿no? Por decir solamente un número para graficarlo, 10% por encima. Eso no significa que el traslado de precios sea automático. Bien. Ahora, si vemos que de repente toda la semana el dólar se mantiene altamente volátil y podemos ver quizás si para fines de la semana que empiece a trasladarse eso a los precios en góndola, posiblemente. Pero hoy es el primer, de alguna manera, el primer pantallazo que vamos a tener de las consecuencias, que ya son muy negativas, por supuesto, pero hay que ver primero cómo sigue el mercado esta situación y segundo, qué tan fuerte es la intervención posible del gobierno vía Banco Central o vía Tesoro Nacional para evitar justamente una disparada del dólar y evitar ese traslado de precios. Un tema que da mucho por hablar, que sin dudas esto va a seguir repercutiendo, pero Ale, como siempre, muy amable y muy claro de tu parte, como siempre. Gracias. Gracias a ustedes.